En la creación se instituyó muy bien y vimos que ese concepto que tienen algunos de que el día de reposo fue ordenado hasta que Dios le dio la ley a Moisés es falso, sino que Dios lo instituyó desde la creación misma. Y la semana anterior estuvimos también viendo el cambio o el traslado del séptimo día de la semana al primer día de la semana y vimos por qué la iglesia del Señor Jesucristo no guarda el sábado como tal, sino más bien el día domingo. ¿Alguien recuerda por lo menos alguna de las razones bíblicas? La resurrección del Señor, el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. ¿Alguna más? Habló también Pablo de la recolección de ofrendas, viendo cómo los discípulos se reunían el primer día de la semana. Y recuerden, es muy importante entender que el día, como en concreto, no formaba parte de la esencia del mandamiento, sino que la esencia es un día entre 7. En el Antiguo Testamento Dios determinó de manera positiva que fuera el sábado, pero con la resurrección de Cristo, los apóstoles guiados por el Señor también establecieron el primer día de la semana por cuanto se recuerda un acto, una acción divina, y vimos que en este caso fue la resurrección del Señor Jesucristo, dándonos entonces el llamado a congregarnos el primer día de la semana. Y esta mañana entonces vamos a ver los propósitos del día de reposo. Esto es importante, yo sé que hay algunos que ya desean que tratemos de manera práctica cómo guardar el día de reposo o los pecados que están prohibidos en este día, pero es necesario ver esto de manera más segmentada para que tengamos un amplio panorama de cómo guardar el día. Si nosotros, por ejemplo, desconocemos los propósitos divinos para el día de reposo, no vamos a tener una buena observancia. Entonces esto es necesario. Voy a leer para ustedes el cuarto mandamiento. Ustedes pueden seguir la lectura en la diapositiva. Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, vamos a ver cuáles son los propósitos del día de reposo. Quisiera preguntar si alguien conoce por lo menos algún propósito. ¿Alguien puede pensar en algún propósito del día de reposo? Muy bien, ese es de hecho el primer propósito, conmemorar a Dios como creador. Pero debemos entender, hermanos y amigos, que Dios es un Dios sabio. Dios no anda improvisando en las cosas que Él hace, sino que Él todo lo tiene absolutamente planeado. Él es un Dios, podríamos decir, un Dios de propósitos. Y el cuarto mandamiento no es la excepción. El cuarto mandamiento tiene propósitos divinos, al igual que todas las demás leyes y todo lo que Él ha hecho en el mundo. Y nosotros claramente debemos entender que todo lo que Dios ha hecho, ¿lo ha hecho para qué? Para su propia gloria. Ese es el fin principal de todo lo que Dios hace. Y sin embargo, también en este cuarto mandamiento hay propósitos en beneficio de la humanidad. Y recordemos que estamos hablando de que el cuarto mandamiento es una ley moral. El cuarto mandamiento no es dado únicamente a la iglesia, aunque de manera particular la iglesia del Señor se ve beneficiada de la ley de Él, pero los mandamientos del Señor son para toda criatura, para todos los seres humanos. Pero como les decía, debemos reconocer los propósitos divinos para la institución del día de reposo y así tenerlos presentes y guardar de mejor manera el día que el Señor ha hecho para sí. Entonces, en primer lugar, o el primer propósito, como lo mencionó la hermana Elsie, es la conmemoración de la creación, y esto ya lo vimos en clases anteriores.
Dios reposó para conmemorar su obra de la creación. Génesis 2, versículos del 2 al 3. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, este acto de Dios no ha perdido significado en lo absoluto. Cuando hablamos del traslado del día del sábado al domingo, nosotros vimos que el séptimo día fue al que los judíos le llamaron sábado, y ellos estaban conmemorando la obra de la creación de Dios. Cuando Dios dio la ley en Éxodo 20, les agregó un significado más. No eliminó el significado de la conmemoración de la creación, sino que agregó el significado de recordar la liberación de la esclavitud que les había dado a Israel a manos de Egipto. Pero tristemente este significado primario del día de reposo se ha perdido, y se ha perdido aún en las iglesias cristianas. Y esto es lo que ha provocado hoy probablemente tanta tendencia a la idea de aceptar el evolucionismo, aquellos que se dicen agnósticos o los ateos declarados. Todas estas personas probablemente nunca han sido instruidas en sus familias o en las iglesias, si es que salieron de alguna iglesia, con respecto a la doctrina de la creación. Algunos no saben las justificaciones bíblicas y hasta científicas que muchos dan respecto a la creación de Dios como creador. Y si nosotros vamos a la Escritura, es interesante notar cómo el apóstol Pablo, cuando él va a evangelizar a los paganos, hay una característica primordial, podríamos decir, en el apóstol Pablo, y es que él iniciaba hablando de Dios como el creador de todas las cosas. Hoy en día probablemente nosotros no, al momento de evangelizar, no practicamos de esa misma manera, sino que inmediatamente hablamos de Jesucristo como Señor. Pero debemos entender que nadie puede tener a Jesucristo como Señor si primeramente no reconoce que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios nos hizo a nosotros, que no somos producto de la nada, como algunos absurdamente dicen. De la nada todo se formó. No, Dios debe ser establecido como creador. Y cuando Dios no es reconocido como creador, ¿quién va a querer entonces sujetarse a las leyes de Dios? Si Él es nuestro creador, entonces Él tiene autoridad sobre absolutamente toda su creación. Pero si Él no es creador, entonces queda a la elección humana, podríamos decir, determinar si Él tiene autoridad sobre mí o no. Y eso es lo triste. Pero quien reconoce que Dios es creador no puede caer en ese pensamiento falaz de pensar que puede determinar si Dios es autoridad o no sobre su vida. Y esto es fundamental que se proclame, hermanos, cada día del Señor. Debemos hablar de Dios como nuestro creador, como Señor de todas las cosas. Y no solo el apóstol Pablo hablaba en su acción evangelística de Dios como el hacedor, sino que nosotros podemos ir a diferentes salmos y vamos a encontrar cómo el pueblo de Israel alababa al Dios como creador. Y he traído 3 versículos para que veamos. El primero, Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, antes de seguir, pensemos en esto. Si la doctrina de Dios como creador no tuviera mayor relevancia, o si pensamos que está en un nivel inferior al Dios como Salvador, ¿por qué los israelitas, que tenían ellos como un pueblo exclusivo la revelación de Dios, tenían que estar exaltando constantemente a Dios como creador? ¿Por qué simplemente no lo exaltaban como Señor y listo? Porque ciertamente si yo reconozco de verdad a Dios como Señor, lo estoy reconociendo como creador. Pero yo podría reconocer a Dios como creador y no como Señor aún. Pero el pueblo de Israel que recibió la palabra de Dios, le adoraba constantemente a Él en su atributo de creador. Un versículo más, Salmo 95:6. Miren cómo dice el salmista: venid,
adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y debemos de preguntarnos, ¿cuántas veces en oración nosotros alabamos a Dios como Creador? ¿Cuántas veces nosotros apartamos un espacio de nuestro tiempo, en nuestra meditación, y contemplamos las obras divinas de la creación de Dios? Contemplamos los océanos, contemplamos las montañas, aún los árboles que tenemos tan cerca. Como olvidamos esto, entonces esa instrucción, aún entre los mismos cristianos, se nos olvida darle a nuestros hijos, a nuestra familia. Y por eso muy fácilmente los jóvenes que se denominaban cristianos llegan a las universidades, los bombardean con un montón de teorías sobre la creación y las terminan aceptando, o al menos comienzan a dudar de si es verdad lo que la Biblia dice, porque tristemente este tema se ha dejado de lado. Salmo 100, versículo 3. Una vez más, miren cómo dice el salmista: reconoced que Jehová es Dios. ¿Qué debemos de reconocer? ¿Ok? ¿Y cómo reconocemos que Jehová es Dios? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconocemos que Dios es creador y entonces entendemos que debemos someternos, sujetarnos a este Dios que nos hizo y que tiene autoridad sobre nosotros. Un versículo más. Y usted puede leer todo el Salmo 104 y va a ver cómo es una gran alabanza a Dios como creador, porque es que no solamente es que Dios crea, sino que Él preserva y sostiene la obra de su creación. Por eso el Señor Jesucristo también podía decir: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y no debemos entender que el día de reposo significa, en la creación, cuando dice que el Señor reposó de toda su obra, no quiere decir que Dios ya está sin trabajar, sin hacer ninguna obra, no. Él está activamente preservando su creación. Salmo 104, versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Cuándo fue la última vez que usted exaltó el atributo de la sabiduría de Dios al contemplar la creación? Acá hay hermanos que viven en zonas montañosas muy lindas, pero quizás porque nuestro corazón es así, nos acostumbramos tanto al lugar en donde vivimos que lo pasamos por alto, nos familiarizamos y no vemos los poderosos hechos de Dios en la creación. A veces ustedes ven en redes sociales como las personas sacan fotografías del atardecer en Punta Arenas y se sorprenden de esa obra divina que Dios hace, pero seguramente no es la constante día tras día. Y tiene grandes ventajas reconocer que Dios es el creador. La Biblia nos dice que Dios es el que determina incluso la dirección de las nubes. Eso es asombroso. Eso nos debe a nosotros impactar de la sabiduría de Dios, de que Él conduce absolutamente todas las cosas con perfección. Ahora pensemos, si Él conduce, si Él tiene cuidado aún de la dirección de las nubes, ¿no tiene cuidado de su mayor obra de la creación que somos nosotros, los seres humanos hechos conforme a su imagen y semejanza? Reconocer que Dios es creador nos hace a nosotros entender que Él preserva su creación y Él está en su providencia dándonos todas las cosas necesarias para nosotros, así como cuida de los animales. Los leoncillos tienen hambre y Él les da su comida. ¿Cuánto más nosotros, como criaturas hechas a su imagen y semejanza, no reconocemos el consuelo que hay de Dios como creador para nuestras propias vidas en tiempo de dificultad? Hermanos, hay tanto que meditar en Dios como creador. Por eso el salmista dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Podría usted enumerar al menos 10 beneficios que haya usted meditado y contemplado en la tierra? Probablemente no podríamos de manera muy fácil.
porque nos falta esa meditación, ese contemplar la obra de la creación de Dios y reconocerlo como nuestra autoridad. El pastor Peter Masters da un comentario muy acertado en relación a esto. Él dice lo siguiente: este mandamiento un día deberá impedir el camino al cielo a todos aquellos que negaron darle a su Creador alguna parte de su tiempo y respeto. El cuarto mandamiento revelará que aunque la gente sabía que tenía que haber un Creador a partir de la misma existencia del mundo, aún así no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y cita Romanos 1:21. Qué cierto esto que el pastor Masters dice. Mis hermanos, si no contemplamos a Dios como creador, no vamos a entender el primer propósito, conmemorar la obra de la creación, pero no específicamente lo que Él hizo, sino el Dios que lo hizo todo. Y si no entendemos este propósito, vamos a perder de vista una doctrina tan fundamental. De hecho, es una doctrina fundamental y lo podemos ver en nuestra propia confesión de fe. Si usted lee las palabras de Spurgeon al final de la redacción de la confesión de fe, él habla claramente de que eso es simplemente un resumen de las doctrinas esenciales o fundamentales de la religión. Y allí dentro de la confesión de fe nosotros tenemos acerca de la creación, porque esto es algo sumamente importante y no lo podemos dejar pasar por alto. Y estas palabras de Pablo en Romanos 1 son muy claras. Habiendo conocido a Dios, dice Romanos también, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pero ¿cuál fue la actitud de los israelitas que nosotros vimos en los Salmos? Alababan a Dios porque Él era el hacedor de ellos y es el hacedor de cada uno de nosotros. Un segundo propósito para la institución del día de reposo es que debe existir un día especial para la adoración y la instrucción. Y eso es lo que realza aún más el deber que los cristianos tenemos de congregarnos el día domingo. Dios determinó este día para que sea un día especial para la adoración e instrucción. Éxodo 20:10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Noten que no es reposo para nosotros, es un reposo para Jehová. Dios es el Señor de este día. Él lo estableció para que los seres humanos nos humillemos delante de Él, vengamos en humildad, en adoración, con gozo, que llamemos, dice la Escritura también, a este día delicia nuestra, porque es un día para la adoración y la instrucción. Ahora, aunque es para toda la humanidad, como les decía, claramente tiene un propósito distintivo para la iglesia. El poder desocuparnos de todas nuestras actividades, de todo el cansancio mental en tantas circunstancias que tal vez atravesamos y que nos tienen fatigados mentalmente, pero reposamos en este día para Dios, para adorarle, para alabarle. En este día el Señor es el centro y solamente Él es el que debe tener el centro de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de cada una de nuestras acciones. ¿Cómo ven algunos que no entienden la ley, que no conocen el propósito de la ley como nosotros ya lo hemos visto? Ellos piensan que el día de reposo es una carga para el hombre. Ellos dicen, esto es gravoso, esto es muy complicado. ¿Por qué? Si todos los días son del Señor. Sí, es cierto, todos los días son del Señor, pero el Señor benevolentemente determinó un día en específico donde prohíbe a los hijos de los hombres hacer sus propias obras, sino que más bien nos expongamos a la adoración a Él y a la instrucción que Él nos da por su palabra. Ahora, este día se debe guardar, hermanos, y presten mucha atención a esto. El día del Señor es un día completo, un día de 24 horas. A veces asumimos que venimos a la instrucción, a la adoración y la instrucción el día del Señor únicamente las 2 horas que dura el culto. Y así
pudiera ser que nosotros, los mismos padres, estemos inculcando inconscientemente esto a nuestros hijos. Salieron de su escuelita dominical, bueno, ahora sí, ya pueden hacer lo que quieran, pueden jugar con sus juguetitos, con sus videojuegos, con muchas cosas, porque ya fueron instruidos, y como ellos son niños, ellos no pueden aguantar tranquilamente estar en el culto. Bueno, esa no debe ser la actitud de un padre cristiano. Tiene que inculcarle el estar prestando atención en el culto. Entendemos que son niños y que son inquietos, pero ese trabajo se va a ir viendo, va a rendir frutos si permanecemos fieles al Señor. Los niños son impíos, son inquietos, pero nuestra labor como padres es inculcarles en ese camino. ¿Y dónde empieza eso? No empieza en el día del Señor cuando vienen a la iglesia. Empieza durante toda la semana, en los devocionales, en la instrucción. Los niños se van familiarizando. Incluso, si usted permanece fiel en eso, va a ver que van a haber momentos donde sus propios hijos le van a decir: papi, estudiemos el catecismo, papi, aprendámonos un versículo bíblico, papi, repasemos esto. Cuando hay fidelidad en eso, Dios comienza a bendecir los esfuerzos. Pero como padres cristianos debemos nosotros en primera instancia darles ejemplo a nuestros hijos de que el día del Señor es el día del Señor, 24 horas, así como en Génesis se dice, fue la noche y la mañana, o la tarde y la mañana, el primer día. Está hablando de días de 24 horas. Y es más, en el Evangelio de Juan, ustedes leen, las mujeres fueron muy de mañana, el primer día de la semana, y en el mismo capítulo 20 después se dice, y la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. La misma Biblia nos dice es mañana y noche. El Salmo 92, un salmo que fue hecho para ser cantado en el día de reposo, también dice, de mañana y de noche mi alabanza estará, alabaremos tu nombre. De día y de noche, son las 24 horas del día. ¿Qué debemos hacer entonces en el día del Señor? Debemos adorar, debemos alabar a Dios, cantar salmos a su nombre. Y es más, de hecho, si ustedes leen el Catecismo Mayor de Westminster, cuando habla de cómo observar santo el día de reposo, ustedes se van a dar cuenta cómo los reformadores categóricamente dijeron, es un día exclusivo para mantenerse en adoración a Dios, a menos que se estén cumpliendo obras de misericordia y de necesidad. De lo contrario, debemos exponernos, predicar, instruir a nuestras familias, alabar a Dios, porque es el día del Señor. Y ya eso nos muestra que no hay un solo hombre en esta tierra que guarde de manera perfecta este día. Pero ahora, la actitud del cristiano no va a ser, como yo no puedo hacerlo de manera perfecta, entonces de ahí a lo que salga. No, debemos esforzarnos y aún dolernos si no guardamos este día para la adoración y la instrucción. El puritano Thomas Watson hablaba también de la benevolencia de Dios en esto. Dios decía, es como si Dios le dijera a las personas, yo no soy un Dios iracundo, él no utiliza esa palabra, utiliza otra, pero vamos a decir esto, no soy un Dios que le pido absolutamente todos los días para mí, no, sino que Dios dice, yo les concedo que en 6 días ustedes cumplan su llamamiento particular, hagan todas sus obras, pero me guardo para mí un día de 7. Pensemos en esto. A los cónyuges. ¿Qué pasa si ustedes pudieran solo ver un día de 7 a sus esposas? ¿Qué pensarían? ¿Es mucho tiempo o muy poquito? Muy poquito, ¿cierto? Muy poquito. ¿Y por qué? ¿Por qué el cónyuge dice, no, esto es muy poquito, yo no puedo soportar solo un día a la semana ver a mi pareja? Porque hay un amor hacia esa persona, se desea comunión, se desea intimidad. Bueno, los cristianos tenemos una unión con Cristo y estamos unidos a Dios por medio de Él. La pregunta es, ¿cuál es la actitud de nuestro corazón con respecto al día del Señor? ¿Lo vemos como mucho tiempo? Hablamos de 24 horas, no, esto es mucho, es una carga. O más bien decimos, oh, cuánto deseara que durara más tiempo el día del Señor, que hubieran más días del Señor durante la semana.
porque siento que es muy poquito dedicarme de manera exclusiva a mi Dios, a mi Señor. Eso ya nos daría un parámetro claro de cómo está nuestro corazón respecto a Dios, a su adoración, a su alabanza. Nosotros vemos ejemplo de esto también en la Escritura, hermanos. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por nuestras generaciones. ¿Para qué? Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, o le encargó a Moisés que le dijera al pueblo, era que en este día de reposo iba a ser una señal para ellos, para que sepan que Él es Jehová que los santifica. ¿Cómo podrían saber eso? Porque los judíos desde tiempos antiguos ya tenían congregaciones en sus ciudades. Ellos no pasaban absolutamente todo el día en el templo, pero los judíos o los israelitas, el pueblo del Señor en el antiguo pacto, ellos tenían lugares en los cuales se congregaban. De hecho, se utiliza también en la Biblia la palabra sinagoga para eso. Veamos Hechos 15:21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído, ¿cuándo? Y aquí no es el templo. Todos iban al templo a adorar, pero ellos entendían que el día de reposo es todo el día del Señor. Y aun cuando salían del templo, tenían sus propias reuniones en diferentes lugares para escudriñar la palabra, para ser expuestos a la palabra de Dios. Lo vemos en la iglesia también del Nuevo Testamento, un versículo que ya vimos, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, ¿qué hacía Pablo? Les enseñaba. No era que simplemente se reunían para celebrar la cena del Señor. Había predicación, porque el día de reposo es un día de adoración y de instrucción. Ese es uno de los propósitos de Dios, dejar un día exclusivo, específico, dedicado solamente a Él, para la adoración y la instrucción. En pocas palabras, es un día dedicado a preservar a Dios como Señor de absolutamente todas las cosas. Un tercer propósito que está ligado al segundo es para la proclamación de la redención. Nosotros vimos que lo que daba esencia, daba lugar a la institución del día de reposo, en el principio fue la actividad de Dios. Antes de santificar el día se dice que Él reposó, por tanto bendijo y santificó el día. En primer lugar es la acción divina. Él reposó, era normativo para todas las criaturas. Pero después vimos, y lo mencioné también hace poquito, que en el Éxodo hubo otra acción divina, que fue la obra de liberación del pueblo de Israel. Ellos estaban entonces proclamando al guardar el día de reposo la obra que Dios hizo al liberarles de la esclavitud de Egipto. Ahora, en este día del Señor, esto sigue estando ahora con un significado aún mayor, el significado de la resurrección de Cristo. Recordamos nuestra redención de la esclavitud del pecado y de la muerte por la vida, muerte y resurrección de Cristo, con que nos rescató, con que nos compró, y somos libres. Si el Hijo os libertare, dijo el Señor, seréis verdaderamente libres. Es por esto entonces, hermanos, que uno de los propósitos también de este mandato es el mantener la conmemoración de nuestra redención y la proclamación de la misma de manera pública. ¿A qué me refiero con esto? Es que el día del Señor no está establecido únicamente para la instrucción de los que ya conocen a Dios. El día del Señor está instituido también para la proclamación o la predicación pública para aquellos que no conocen de Dios. Es decir, el día del Señor tiene también el propósito divino de ser un día evangelístico, en el cual nosotros proclamemos el evangelio de nuestra salvación a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados.
Y es por eso que muchas congregaciones alrededor del mundo aún mantienen la práctica de tener un culto evangelístico específico cada día del Señor. Y eso es algo que nosotros como iglesia también vamos a procurar, porque es parte de lo que el Señor nos manda en su palabra, proclamar la redención gratuita en Cristo. Y el mayor ejemplo de esto, ¿saben quién lo tenemos? En el Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, pero voy a citar una vez más al doctor Masters. Él dice, en el libro Acuérdate del día de reposo, él dice lo siguiente: la proclamación es un elemento particular del día, pues Cristo mostró y explicó las obras de Dios en los días de reposo, y entonces nosotros debemos hacer lo mismo mediante la evangelización de adultos y de niños. Lucas 4:31 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y si usted sigue la lectura de esto en su Biblia, se da cuenta que Dios sanó allí a alguien que estaba endemoniado. Lucas 6:6: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. ¿Y qué pasó? Usted continúa la lectura: y lo sanó, y le proclamaba. Jesús no era simplemente que sanaba, él proclamaba el evangelio. Él llamaba a los hombres al arrepentimiento, como le decía a alguien: vete y no peques más. Él proclamaba la salvación que solo Dios daba, y se proclamaba a él mismo como hijo de Dios, que tenía esa autoridad. ¿Saben qué pasó con este hombre de la mano seca? Si usted lee el Evangelio de Mateo, el relato paralelo a este da mayor detalle. Mateo dice que los fariseos se enojaron, y Jesús, conociendo el corazón de ellos, él decía: es lícito hacer bien a alguien en el día de reposo, sanar a alguien que está en peligro o no de muerte. Y entonces Jesús les responde, los trata prácticamente de hipócritas y les dice: ¿acaso si vuestra oveja cae en un hoyo en el día de reposo, no vas y la sacáis de allí? ¿Cuánto más vale la vida de un hombre que la de una oveja? Mis hermanos, el día del Señor es un día para proclamar la sanidad que hay en Cristo, la limpieza de los pecados y la purificación en la sangre del Cordero de Dios. Nosotros ya no podemos hacer milagros como hicieron los apóstoles, fue algo exclusivo para ellos, señales particulares para hacerle entender a las personas que ellos verdaderamente eran enviados del Señor. Pero lo que toda la iglesia del Señor Jesucristo tiene siempre en su corazón, aunque no pueda obrar esas maravillas, es el deseo de sanar los corazones abatidos. Y la manera en la que Dios ha establecido que estos corazones sean libertados y sanados es por medio de la proclamación del Santo Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, debemos de buscar. Un versículo más, Lucas 13, versículos 10 al 11. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Imagínense la condición de esa persona. Y una vez más, el Señor misericordiosamente va y le sana en el día de reposo. Debemos de proclamar, tomar este día para la evangelización. De hecho, el pastor Peter Master decía algo muy puntual y muy hermoso que nosotros también debemos de entender. Él dice: entonces nosotros debemos hacer lo mismo que Jesús mediante la evangelización de los adultos y de los niños. Y a veces hasta eso hemos olvidado, hermanos. Quizás tal vez nos estamos enfocando en la evangelización de los adultos, sí, pero quizás no en la de los niños. No vemos las escuelas dominicales como ese medio tan hermoso que hay, que los hombres podemos utilizar para que el Señor obre salvación en los niños. Y debemos entender esto también y aún mejorar las formas. ¿Cómo hacerlo de una manera que más glorifique el nombre del Señor? Todas estas cosas debemos pensarlas y sobre todo orar al Señor para que Él bendiga los esfuerzos evangelísticos que se realicen.
Un cuarto propósito, el necesario cese de los trabajadores. Deuteronomio 5:14, eso es cuando se da nuevamente la ley. Dice, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Deuteronomio 5:14. Ahora, quiero ser cuidadoso en esto, para no ser mal interpretado, así que les pido por favor mucha atención en este punto. El mandamiento es tener un día de reposo para Jehová, y el título es el necesario cese de los trabajadores. Ahora, la finalidad principal del día de reposo no es el descanso físico. Esa no es la finalidad principal. Desde luego, hay allí un beneficio para eso, pero no es la finalidad principal, porque es reposo para Jehová. Es el día de adoración, de refrigerio espiritual. Pero sin embargo, también notamos que hay un beneficio físico para el descanso de nuestros trabajos, o sea, para el descanso físico necesario. Pero aquí de manera particular lo que quiero realzar es que el día de reposo tiene una argumentación específica de Dios en su ley, de tal manera que lo que hace es mandar a aquellos que están en una posición de superioridad respecto a otros, como por ejemplo en términos contemporáneos podríamos decir un dueño o un gerente de una empresa. Entonces el Señor de manera categórica dice, no harás tú, pero tampoco tus trabajadores, tampoco tus empleados van a hacerlo. Entonces es una responsabilidad que manda a estas personas que están en una posición mayor, igual los padres con los hijos. No harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni ningún animal, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Pero este descanso de manera fundamental o principal está enfocado en la adoración a Dios. Sin embargo, también reconocemos lo necesario que es, como la misma ciencia de hecho lo ha demostrado, lo necesario que es para el cuerpo humano descansar un día de 7. ¿A qué me refiero que tenía que tener cuidado? Porque no quiero que aquí alguien piense que como tiene además ese añadido, ese beneficio añadido, entonces llegó el domingo y me voy a levantar bien tarde, porque es el día de descanso. Trabajé tanto durante los 6 días de la semana que estoy tan agotado que no quiero ir a la iglesia el día del Señor porque necesito descansar. Al final es un día de reposo. No, mis hermanos, eso no es así. Más bien, el día del Señor deberíamos procurar levantarnos más temprano, entendiendo que es el día del Señor, las 24 horas del día. Es cierto que es permitido dormir si tenemos culto por la tarde. Alguien puede decir, voy a darme una siestita para venir fresco al culto por la tarde, voy a descansar. Pero no es un día que se fundamente en el descanso físico, es el descanso de nuestras almas. Pero quiero también, para que quede equilibrado, quiero que veamos también un caso donde se añade este beneficio del descanso físico. En Éxodo 23:12, ese es un capítulo que se arrastra del capítulo 22, que muchas Biblias le ponen leyes humanitarias. Bueno, parte de esas leyes que Dios dio al pueblo, decía, 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Qué importante es que Dios hable de manera puntual a aquellos que tienen una posición mayor que otros. Porque como decía también el puritano Thomas Watson, esto se presta para que alguien diga, bueno, yo voy a cumplir mi deber, voy a guardar el día del Señor, pero como tengo tantas cosas que hacer, entonces voy a poner a mis empleados a trabajar. Voy a hacer que ellos trabajen, yo sigo incrementando económicamente a través de mi negocio, sigo lucrando, no ceso, no paro. Bueno, yo sí paro, pero
el negocio sigue funcionando y yo no peco porque yo estoy observando el día del Señor. El problema es que este mandamiento es tan claro por parte de Dios que nos dice que ninguna de las personas que están en una posición subordinada a nosotros, ninguna, absolutamente ninguna. Y esto nos muestra además que el día del Señor es un mandato no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Porque si fuera solo para Israel, es absurdo que Dios mande al pueblo de Israel a que los mismos esclavos y los extranjeros tengan que guardar el día de reposo. Pero Él manda a los extranjeros porque nos muestra que es una ley moral, que es para toda criatura. Un quinto propósito del establecimiento del día de reposo, y esto debemos de tenerlo siempre en nuestras mentes, hermanos. El día de reposo es un testimonio fuerte al mundo. El día de reposo impacta a aquellos que están alejados de Dios. Los incrédulos deberían verse sorprendidos cuando los cristianos cesan de todas sus obras para venir a una adoración exclusiva a Dios. Pensemos en nuestro tiempo. Estamos viviendo en el país una situación económica difícil. Hay desempleo, hay escasez. ¿Qué es lo que hace la mente natural intuitivamente? De manera inmediata, voy a trabajar el domingo. Si es que ya no lo trabajan, ¿verdad? Pero si no, entonces voy el domingo, voy todos los días a trabajar incansablemente porque quiero más, estoy necesitando. Pero para el pueblo del Señor esto no es así. Y el día de reposo tiene la promesa además de la provisión de Dios. ¿Recuerdan el versículo que vimos la semana anterior cuando los israelitas se les mandó a recoger el maná? ¿Qué había dicho Dios? Les da el día viernes una doble porción para que tengan para el sábado y no tengan que trabajar. ¿Acaso no confiamos nosotros en la provisión de Dios? De que Él va a darnos lo necesario si mantenemos nuestra lealtad firme a Él. Esto es un testimonio, hermanos. Como les digo, probablemente muchos se preguntarán, ¿cómo es que estos cristianos, teniendo una situación tan difícil en su familia, aún se les ocurre no trabajar el domingo? Pero ven que el Señor mantiene a su pueblo con alegría, con todo lo necesario. ¿Cuándo le ha faltado a usted algo? Quizás no ha tenido todo lo que usted deseaba, pero nunca le ha faltado algo. Y si usted es hijo de Dios, se lo aseguro, nunca le ha faltado algo, porque es la promesa divina. Él sostendrá a cada uno de sus hijos, le dará todo lo necesario. Pero si pensamos en términos de lo que yo quiero, entonces es otra cosa. El corazón insatisfecho con lo que Dios da va a pensar que merece y que necesita más. Pero Dios nos da lo que necesitamos. Y eso que necesitamos es aún más de lo que merecemos. Pero el Señor da esta bendición y esta promesa y le dice a su iglesia de manera particular, el observar el día de reposo es un testimonio para el mundo, porque los incrédulos no entienden, se asombran de cómo los cristianos pueden dedicar este día exclusivo para Él. Además, cuando los cristianos observamos el día del Señor, eso es predicar con el ejemplo también, porque estamos demostrándole al mundo que Dios verdaderamente es nuestro Señor, que nos rendimos a Él conforme a su voluntad para nosotros. Santificamos este día, nos deleitamos en Él, en esta séptima parte de nuestras vidas. Lo dedicamos de manera exclusiva. Decimos, Señor, aquí nos presentamos como tu iglesia. Somos ovejas tuyas. Estamos aquí para instruirnos en tu palabra. Y eso ya nos habla también de una actitud que debemos de tener para venir al día del Señor. Pero cuando no entendemos este propósito, ¿qué es lo que va a suceder? Nada, me da igual a mí faltar el día domingo a la iglesia o no. ¿Qué importa si falto? Total, van a haber más domingos. Y peor aún si es por una cuestión que no es de necesidad verdadera, sino que simplemente de querer
más y más ganancia. Eso es lo peor. ¿Reconoce usted? Piénselo. Internamente, reflexione en esto. Piense en su lealtad a la reunión de la iglesia y contéstese usted mismo si su asistencia a la iglesia refleja una lealtad hacia Dios, viniendo a congregarse en el día del Señor. Este día testifica, hermanos. Imagínense lo que podía haber sido para las naciones alrededor de Israel, que ellos cesaran de sus trabajos. Pero el enemigo siempre va a estar acechando. Siempre iban allí los extranjeros a las puertas de la ciudad a ofrecer productos. Y cuando no entendemos este propósito, fácilmente vamos a ceder ante los señuelos de Satanás. Y un último propósito que he traído para ustedes, hermanos y amigos. Dios instituyó este día de reposo para la santificación de su pueblo. No olvidemos esto, el día de reposo ejerce una gran influencia santificadora en los hijos de Dios. Nosotros vemos que no es una carga para el hombre el día de reposo, porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Marcos 2:27 que el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. El día de reposo tiene que ser un deleite, pero por medio de este mandamiento el Señor llama a todos los hombres a ordenar sus asuntos en torno al día de reposo. Le pregunto, ¿su semana gira en torno al domingo? Ayer meditaba en que en casi todas las cosas de nuestra vida nosotros necesitamos planear, necesitamos tener un planeamiento. Y cuando ese planeamiento nos emociona a nosotros porque tenemos una meta que nos parece preciosa, que nos parece agradable, entonces estamos constantemente yendo al plan trazado y vemos y estamos percatándonos, bueno, me faltó hacer esto, quiero ajustarme más a esto. Y el día del Señor es el plan para la santificación de su iglesia, donde Él aparta un día de cada 7 para derramar de manera especial su gracia a su pueblo. En este día, el domingo, en el día del Señor, Dios está y bendice de una manera muy especial a su iglesia. ¿Acaso no decía Juan en el libro de Apocalipsis? Estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor. Nosotros debemos entender eso, y la pregunta es, ¿con cuánta frecuencia estamos examinándonos a nosotros mismos y estamos conformándonos a este plan de Dios para su iglesia? De que estemos ordenando nuestras vidas alrededor del día domingo. Esto requiere preparación previa. Si vamos a guardar santo el día del Señor, no podemos empezar a ordenar las prioridades el día domingo. No. Por eso es que algunos dicen, realmente el día del reposo empieza los días anteriores. Porque necesitamos ajustarnos. ¿Cuántas personas faltan a la iglesia un día domingo porque resultó ser que no se planearon bien? Pensemos en muchos jóvenes estudiantes principalmente. No puedo ir a la iglesia porque tengo mucho que estudiar. Entonces tengo que estudiar el domingo porque ya tengo el examen el lunes. ¿Y por qué no se preparó de mejor manera durante la semana? No puedo ir a la iglesia el día del Señor porque tengo mi casa hecha un desorden y me van a llegar visitas el lunes. ¿Por qué no se preparó durante toda la semana? Fácilmente el corazón del hombre pone excusas para no obedecer este mandamiento. Pero si nosotros entendemos que es un plan de Dios para nuestra santificación y que este día de manera especial Él nos va a bendecir, porque les decía, Dios bendijo el día de reposo. Y no es como nosotros decimos, Dios le bendiga, no, es que verdaderamente Él lo bendijo. Hay una bendición especial de Dios, una promesa para nosotros de que venimos a la iglesia y Él nos habla claramente por su palabra. Él nos consuela, Él nos confronta, Él nos anima, Él nos estimula por su palabra, por la comunión con los hermanos. Pero la pregunta nuevamente es, ¿planeamos nuestra semana
en torno o que gira alrededor del día de reposo? O tal vez el día de reposo más bien está girando en torno a nuestras actividades diarias. Si nos levantamos muy tarde y llegamos tarde a la reunión de la iglesia en el día del Señor, porque nos acostamos tardísimo viendo una película o jugando o algún videojuego o cualquier cosa, póngale usted el nombre que quiera, con lo que usted se distrae. Eso no es girar en torno al día del Señor. Si voy a prepararme realmente para santificar este día como Dios lo ha mandado, de manera fundamental, todos los días de la semana, pero aún de manera particular, el día sábado, estoy haciendo los últimos ajustes necesarios para venir con un espíritu fresco, para venir con fuerzas, a exponerme a la predicación de la palabra. Muchas personas llegan el día domingo y comienzan a cabecear y se duermen. ¿Por qué? Porque no prepararon toda su semana como debieron hacerlo. Entonces, van hasta tarde el sábado, todo se les acumuló hasta el final, y entonces ya vienen y no pueden observar realmente de manera correcta el día de reposo. No pueden decir, yo estoy guardando este día de reposo para el Señor. No, porque está desapercibido de muchas cosas que el Señor está hablando a su pueblo en este día, porque el sueño le gana, y no siempre, pero generalmente es por una mala preparación para venir el día del Señor, a cantarle, a alabarle, a honrarle a Él como nuestro Creador y también como nuestro Señor. Y termino con estas palabras también del pastor Peter Masters. Este libro lo recomiendo muchísimo, hermanos. Las reglas de Dios para la santidad. Es una exposición muy práctica y pastoral acerca de los 10 mandamientos. Él dice, conforme Dios mira desde el cielo, ve la descarada apropiación de cada hora y de cada día para la adoración de uno mismo, la adoración del placer y la adoración de las posesiones, y observa la absoluta determinación del hombre de no rendir nada, ni siquiera una séptima parte de su vida o pensamientos a su Hacedor. Así que el cuarto mandamiento está designado, junto con otros mandamientos, a ser como una espada encendida para guardar el camino que lleva al reino eterno. No pensemos que quien no se ajusta a la ley de Dios, andando en sus mandamientos, porque eso es el amor, esa es la verdadera libertad, va a recibir la puerta del reino de los cielos. Porque si este día es un testimonio para el mundo, también es un testimonio de aquellos que verdaderamente no aman a su Creador y su Señor, porque tienen en poco el día que Él estableció para su propia adoración.